Algunos recuerdos se desvanecen con el tiempo, pero otros permanecen grabados en la memoria con una nitidez imposible de borrar. Aquella mañana en particular nunca la he podido olvidar. El sol entraba por la ventana de mi habitación, proyectando destellos dorados sobre mis sábanas, sobre los objetos dispersos en mi escritorio, sobre mi reflejo en el espejo. La luz tenía una calidez engañosa, como si intentara envolverme en una sensación de seguridad que no existía. Me senté en la cama, deslicé mis dedos sobre mis sandalias y observé por un instante cómo el esmalte blanco de mis uñas reflejaba la luz, brillante y pulcro. Pequeños detalles que antes me brindaban calma, ahora parecían insignificantes, casi ridículos, frente al vacío que comenzaba a llenar la casa. Era solo otro día en UCLA, otro día en mi camino hacia lo que esperaba sería mi futuro como enfermera, o al menos eso pensaba, hasta que los gritos rompieron el silencio de la casa. Me detuve en lo alto de las escaleras, sintiendo cómo el aire se volvía denso, cargado de tensión. La voz de mi madre, Lía, se elevó con una mezcla de rabia y cansancio que hacía evidente el peso de años de frustración acumulada. «¡Nunca me escuchas!». La respuesta llegó con un tono bajo, afilado, cargado de impaciencia. «Es porque nunca dices nada con sentido». Hubo una pausa que retumbó en toda la casa, como si el silencio mismo se extendiera entre las paredes, tensando el ambiente. Un golpe seco cerró la puerta con fuerza y el sonido me sacudió de mi parálisis. Corrí escaleras abajo. Mi madre estaba en la entrada, abrigo en una mano, llaves en la otra, con el rostro enrojecido y los labios fruncidos en una línea delgada. «Mamá». Mi voz se sintió pequeña y frágil. «¿A dónde vas?». Ni siquiera me miró. «Necesito espacio, Elena. No puedo más». Su partida fue un golpe al corazón. No había palabras que pudieran retenerla. Antes de que pudiera reaccionar, el motor de su auto rugió y se alejó, dejando la casa en un silencio denso, sofocante, imposible de ignorar. Ethan estaba en la cocina, de espaldas, apoyado en la encimera. Nunca había sido realmente mi padre, pero había estado presente toda mi vida como una figura distante y constante. Respiré hondo y me acerqué a él, mi corazón latiendo con fuerza. Pronuncié su nombre con cautela, temerosa de romper el delicado equilibrio que nos rodeaba. «Ethan». Él se giró lentamente, y en su rostro no había ni ira ni tristeza, sino algo más difícil de descifrar, una mezcla de alivio, preocupación y quizá arrepentimiento. Sus palabras fueron simples y vacías, pero cargadas de significado. «Ella volverá, Elena». Asentí, no por creerlo, sino por la necesidad de aceptar algo que no podía cambiar. Después de que mi madre se fuera, la rutina se convirtió en un refugio y un tormento al mismo tiempo. La casa, antes llena de movimiento y ruido, ahora parecía vacía, como si le hubieran arrancado su esencia. Durante el día, me refugiaba en la universidad, intentando llenar el vacío con clases, libros y conversaciones superficiales. Pero en las noches, el silencio regresaba, pesado, imposible de ignorar, y la presencia de Ethan se sentía más intensa, más tangible. Cada cruz en los pasillos, cada mirada que nos encontrábamos, llevaba consigo una tensión silenciosa, un peso invisible que ambos percibíamos, pero que nadie se atrevía a nombrar. Una noche, después de un día agotador en el hospital universitario, regresé a casa con el cuerpo dolorido y la mente exhausta. La casa parecía más silenciosa de lo habitual. Encontré a Ethan en la cocina, inclinado sobre la encimera, observando una vieja caja de fotos que había dejado mi madre. Me detuve en la puerta, observando cómo sus dedos deslizaban lentamente las imágenes, casi como si estuviera recordando tiempos que no le pertenecían completamente. Me acerqué y vi fotos de mi madre joven, sonriendo despreocupada bajo la luz del sol. Un recuerdo de felicidad que parecía imposible de alcanzar nuevamente. «Se ve feliz», murmuré sin pensar demasiado en las palabras. Él soltó una breve risa sin humor. «Supongo que todos cambiamos con el tiempo». El silencio entre nosotros se volvió denso, pesado de palabras no dichas. A pesar de la tensión, había un nuevo tipo de conexión, uno que no era necesariamente cómodo, pero que llenaba los espacios vacíos de la casa de algo palpable,
casi humano. Por primera vez, sentí que la casa no estaba completamente vacía. Estaba llena de emociones contenidas, de recuerdos, de pérdidas y de pequeñas reconciliaciones silenciosas. Los días pasaron lentamente. No mencionamos lo que sentíamos, pero algo había cambiado. Ethan estaba presente de formas que antes no había notado. Su mirada, sus gestos, su simple presencia se sentían más cercanos, más intensos, aunque nunca cruzábamos los límites del respeto. Cada interacción, por mínima que fuera, cargaba con una tensión emocional difícil de definir. Los momentos compartidos, aunque breves, nos obligaban a enfrentarnos a sentimientos que no podíamos ignorar, ni él ni yo. Una tarde, tras un día particularmente agotador, me lastimé la pierna y mi espalda dolía de manera insistente. Entré cojeando a casa y lo encontré evaluando la situación con seriedad. Su forma de cuidar de mí, de ofrecerme ayuda sin palabras, fue un recordatorio de lo que significaba estar cerca de alguien que realmente se preocupaba. Sentada en el sofá, mientras él me ayudaba a acomodarme, sentí una mezcla de alivio y vulnerabilidad. Era un cuidado silencioso, respetuoso, pero cargado de humanidad y cercanía. Esa noche, después de cenar, fui a la sala con una bolsa de hielo. La casa estaba tranquila, y él apareció en el umbral, observándome. Nos sentamos en silencio, con la televisión encendida solo como un pretexto. Había algo en el aire, algo que no podía nombrar, pero que nos unía en un entendimiento tácito. A veces, un gesto pequeño, como rozar accidentalmente un brazo o un intercambio de miradas, parecía decir más de lo que las palabras podrían expresar. La tensión entre nosotros era emocional, profunda, pero siempre contenida dentro de los límites de lo apropiado y lo seguro. Los días siguientes continuaron en esta misma rutina de silencios y miradas, de gestos sutiles y palabras medidas. La casa se sentía diferente, como si cada habitación contuviera recuerdos invisibles y emociones no expresadas. Cada encuentro, cada cruce de caminos en los pasillos, llevaba consigo una tensión silenciosa que ninguno de los dos podía ignorar. Sin embargo, aprendimos a coexistir dentro de esos límites, aceptando la complejidad de nuestros sentimientos sin dejar que destruyeran nuestra relación ni cruzaran líneas inapropiadas. A pesar del silencio y la distancia emocional, la presencia de Ethan me enseñó algo fundamental, que incluso en los espacios más vacíos y silenciosos, la conexión humana, la empatía y la comprensión pueden crear puentes invisibles que sostienen la vida cotidiana. Con el tiempo, aprendí a aceptar la mezcla de emociones que habitaban la casa, a reconocer los momentos de tensión y calma, y a encontrar un equilibrio entre mi independencia y la cercanía de aquellos que, como Ethan, permanecían a mi lado sin invadir mi espacio ni mi libertad.